Ay, los lunes, cómo cuestan malas madres, ¿verdad? ¿No os acordáis de antes de ser madre? Yo antes de ser madre odiaba los domingos. Claro, el fin de semana disfrutaba, te veía una serie, salía para arriba, para abajo, sin responsabilidad, descansando. Y ahora no es que ame los lunes, no es que sea una cosa que es que yo quiera mucho a los lunes, pero hay dos cosas que han cambiado. No me da tiempo ni a pensarlo y ahora ya, pues las malas madres estamos deseando que llegue el lunes para descansar de fin de semana. Que menudo fin de semana de no parar, pero con los buenos hijos, buenas hijas, para arriba, para abajo. Y cuando llegan los lunes, pues de repente, pues como comienza la rutina y vuelve todo un poquito a la normalidad. Así que aunque te haya costado arrancar los buenos hijos, las buenas hijas de la sábana esta mañana, ponte un buen café porque los lunes son días de podcast con la compañía de nuestro compañero de viaje, Storytel. Así que de camino al trabajo o mientras te preparas el tercer café, ponte uno de los audiolibros que te recomiendo en mi landing, storytel.com/malasmadres, y recuerda que tienes una promoción especial por este podcast que son 30 días de suscripción gratuita. Espero tu recomendación y así la semana comienza mucho mejor, ya verás. El podcast del Club de Malas Madres. Capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast de la mano de Storytel para reírnos, compartir nuestras miserias, sentirnos menos solas, más malas madres, menos madres perfectas, lanzar la capa de Superwoman y la culpa bien lejos y reivindicar una conciliación real. Bienvenidas, malas madres, porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Esta mañana, antes de comenzar esta grabación, me decía la invitada que tengo hoy, me decía, pero no hay guión ni nada. Y digo, no, aquí no hay guión. En este podcast no hay guión. Este podcast lo que se trata es de que sean conversaciones cercanas con invitadas e invitados especiales que voy a tener, que son gente que de alguna manera, personas que me han acompañado de alguna manera u otra en este aprendizaje, en este club, en este camino que llevo haciendo estos años. Y bueno, pues eso lo hace más especial, o eso creo yo. Y a veces serán conversaciones sobre un tema concreto porque diga, bueno, pues hoy vamos a hablar de conciliación, hoy vamos a hablar de educación. Y otras veces pues serán conversaciones más cercanas, más personales, como la que os traigo hoy, porque para mí también este podcast es un regalo, y es un regalo para mí, pero un regalo también que os quiero hacer a vosotras y descubriros gente que a mí me ha ayudado de una manera u otra. Y hablar de mi historia, de estos años, sin traerla a ella, pues sería imposible. Porque Paz, mi querida Paz, mi mentora, mi coach, mi compañera de viaje, la conocí hace 4 años, cuando estaba surfeando. Yo siempre digo que surfeaba la gran ola de este proyecto y sigo surfeando, ¿eh? Pero aquel día me acuerdo que me senté en su despacho para hablar de un proyecto y acabamos hablando, claro, como ella, como buena psicóloga, me miró a los ojos como te miran los psicólogos y psicólogas y te dice, ¿cómo te sientes? Y en ese momento se te viene el mundo encima y dices... Y le dije, pues yo me siento como si estuviera surfeando una ola gigante, con la sensación esa de que si muevo un pie o de que si me muevo de una manera u otra me puedo caer y perder el equilibrio. Esa sensación, ¿no? Esa sensación de surfear una ola que realmente te da una adrenalina, te da la emoción de tantas cosas nuevas, el vértigo de estar en constante cambio, pero también mucho miedo, ¿no? Mucho miedo de enfrentarte a cosas nuevas y también de que esas cosas buenas muchas veces se conviertan en malas, porque te genera angustia, te genera temor, te genera ansiedad tener un proyecto tan grande o un proyecto que tienes tanta responsabilidad, ¿no? Y eso a veces no lo puedes controlar. Y hace ya 4 años que me senté con ella y muchas veces ese miedo y esa ansiedad la sigo sintiendo igual de cerca. Pero ese día comencé un aprendizaje, comencé un proceso de acompañamiento con ella que para mí es fundamental, que sin su apoyo no hubiera llegado hasta aquí, trabajando juntas con las conversaciones que ella me da, ¿no? Y al final, pues bueno, es un trabajo que ella se ha convertido en una de mis mentoras, en una de mis compañeras de viaje y al final una amiga que me escucha cuando más lo necesito y cuando más lo necesito en algo que ella me ha enseñado. Porque ella me ha enseñado que si yo no estoy bien, el proyecto no está bien. Y si el proyecto no está bien, la empresa no está bien, el equipo no está bien. Y que tengo que asimilar cosas como la soledad de la jefa, de la que hablaremos hoy, aceptarlas, pero sobre todo cuidarme, priorizarme. Y eso me lo ha metido ella en vena y quiero que lo transmita hoy para que también sea un aprendizaje para todas vosotras. Así que nada, voy a darle la bienvenida a mi querida Paz.
Ay, mi paz, que ya la tengo por aquí. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, ¿eh? Muchas gracias, Laura. Un placer estar aquí hoy contigo. Tenías que ser de las primeras, lo he dicho a las malas madres, como decía, ¿no? Que hablar de mi historia sin ti es imposible y me has dado mucho y yo soy consciente de que estoy aquí gracias a que en momentos en los que han sido difíciles, personas como tú han estado para ayudarme, ¿no? Y hoy, el podcast de hoy, pues pretende ser una conversación, ¿no? Y más que una conversación, una terapia que pueda inspirar y ayudar a todas las malas madres. Y me gustaría comenzar por el principio, ¿no? Si recuerdas cuando nos conocimos, nuestro primer día juntas, ¿cómo lo recuerdas y qué le contarías a las malas madres de aquel primer día en el que nos conocimos y luego del primer día en que estuvimos juntas ya trabajando un poco en lo que tú me has ayudado, que es todo el camino de autoconocimiento que hemos hecho? Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, y además que me hace mucha ilusión, como quien dice, estrenar este espacio tan bonito y tan cercano, ¿no? Puedo decir, como esto va totalmente sin guión y con todo el cariño del mundo, yo, si no te importa, voy a contar a las malas madres la verdad. Y les voy a contar lo mucho que pasaste de mí, que yo, sí, o sea, es que fue así. No sé si estos comienzos, más allá de que luego nos llevásemos muy bien, pero una de las cosas que sucedió es que yo estaba organizando el evento de TEDx Kids para los niños TEDx Cibeles y entonces me habían dicho, ay, estaría genial que de ponente viniese Laura Baena. Y yo, Laura Baena, ¿y esa quién es? Porque yo era cero Instagramer. Y me dice, ¿no conoces el Club de Malas Madres? Es buenísimo, es genial. Y digo, pues no tengo ni idea. Y dice, pues nada, como tú eres la encargada de buscar los ponentes, pues te encargas. Te encargas supuso que en vez de hacer una llamada, supuso una persecución de mensajes, de emails, porque claro, yo soy una persona que cuando me compromete a algo trato de cumplirlo, pero conseguir que Laura te hiciera caso era muy difícil, ¿no? Y yo me acuerdo, pues bueno, que ya después de mucho perseguir y demás, decir que es un evento precioso, que nos cuentes del club, la importancia de ser madre. Y entonces vine al despacho y la engañé. Y entonces en esa primera conversación yo creo que fue decir, oye, pues cuenta todo esto. Y en ese momento yo creo que Laura, tú hiciste como clac, que cuente ahora todo. Y digo, sí. Y dice, espérate, que no sé si quiero primero poner un poco de orden a mi vida y luego desde ahí emocionalmente ya poder contarlo, ¿no? Y entonces ahí fue, yo creo, ese momento. Es que tú, como buena psicóloga, me miraste a los ojos y dijiste, sí, pero ¿cómo te sientes? Eso es. Y íbamos a hablar de trabajo y al final acabamos hablando de mi vida y de mi momento vital, que bueno, pues es que hace 4 años, ¿no? ¿O cuánto hace ya? Hace unos 4 años de eso y realmente, claro, pues... Justo hace 4 años, además te lo voy a decir exactamente, debía de ser por primavera y además me acuerdo que hace 4 años fui a buscarte, que quedamos en el despacho y que al final decidimos que no vinieras al evento, pero si no, que empezaras un proceso de terapia de coaching y decir, oye, vamos a primero a colocar las cosas antes de seguir. Y efectivamente terminó siendo, en vez de una captación de una posible ponente, bueno, pues de un encuentro bonito de, pero tú cómo estás, ¿no? Y aparte yo ahí claro, a mí Paz ahí ese día me dijo que ella era coach enfocada al emprendimiento, además de psicóloga, y yo me autoengañé, ¿no? Yo me autoengañé y dije, vale, pues vengo a verte porque yo necesito que me ayudes con el proyecto, porque realmente no es que no te hiciera caso, porque no quería. No te hacía caso porque estaba en un momento de desbordamiento, de no ser capaz ni de contestar porque no tenía tiempo, se me estaba acumulando todo, ¿no? Y entonces yo me autoengañé y dije, vale, pues que me ayude con el proyecto cuando realmente me senté contigo, no tenías que ayudarme con el proyecto, tenías que ayudarme a mí y a cómo me sentía. ¿Y cómo fue ese primer día? ¿Cómo lo recuerdas tú y luego cuento yo cómo lo recuerdo también? Pues yo te recuerdo con el piloto automático corriendo y digamos un poco como esto es lo que tengo que hacer, hacia aquí y demás, y luego el parar y decir, me desbordo. Es decir, la primera toma de contacto, decir un momento, pero tú cómo estás aquí y ahora para llevar a cabo este proyecto, cómo está tu vida. Ahí yo creo que fue no sé si fue esa sesión o la siguiente en la que trabajamos, que muchas veces has compartido cariñosamente la rueda de la vida para tener esa fotografía de, pero cómo vienes, ¿no? Y claro, desde ahí lo que encontré es a una Laura que
que evitaba hablar de sí misma, que evitaba a toda costa, digamos, tocar esa parte, pero que sí o sí estaba saliendo y necesitaba salir y que buscaba salir. Es decir, que era como una situación de tocar fondo y de necesidad de pedir ayuda, de decir, es que no me da tiempo. O sea, yo te vi sumergida en esto lo llevo aguantando, como el efecto de presión de aguanto, te paras y de repente ya es cuando me permito o puedo, o es que sí o sí me desbordo emocionalmente. Yo me acuerdo de ese día, precisamente de ese día primero de que hicimos terapia y que me hiciste hacer la rueda de la vida para ver a qué estaba dedicando mi tiempo y mi día a día y dónde y si realmente en mi vida había más usos del tiempo aparte de ser madre y del trabajo, que no lo había. Es más, yo cuando me enfrenté a esa rueda de la vida, que es un círculo que tenemos que escribir, en el que vamos poniendo como quesitos a cada una de las cosas que dedicamos tiempo, de repente yo vi que solo dedicaba tiempo al trabajo y a las niñas, incluso ni siquiera a mi pareja, a mí, o sea, estaban enterrados mi yo personal, mis hobbies, el deporte, la vida, la familia, aparte de mis hijas, o sea, solo se dedicaba, la rueda de la vida era trabajo, que era el club, y ese proyecto tan emocionante pero que me estaba desbordando, y mis hijas. Entonces, claro, yo me eché a llorar, pero bueno, de una manera que yo lloré tanto ese día y cuando salí de ahí lloré tanto, pero recuerdo sobre todo antes de llegar a la consulta, que estaba en un momento, como tú dices, de tocar casi fondo, porque era un momento en el que yo estaba tan con el piloto automático, tan con la sensación de no poder parar, porque parar significaba perder el tiempo, que no era capaz, me acuerdo que llegué un poco antes a la consulta y me di una vuelta y quise entrar en Zara a comprar un regalo. Yo estaba en un momento vital en el que no era capaz ni de concentrarme a ver una talla de una camiseta. Yo no era capaz de concentrarme en hacer algo que no fuera productivo porque pensaba que era perder el tiempo, y yo entraba en una tienda solo a ver o a disfrutar de un paseo o a tal y me entraba una angustia que era súper difícil de gestionar, ¿no? Y yo no había sido consciente hasta que no me senté contigo y empezamos a trabajar juntas, ¿no? Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Y esto seguro que muchas malas madres que nos estén escuchando se sienten identificadas, Paz. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que tenemos que pedir ayuda? Entender que no somos más débiles o que no estamos fracasando por necesitar al otro lado una psicóloga, a una mano, a una coach que nos dé la mano, que nos guíe. ¿Por qué nos pasa esto? Y también una pregunta de si nos pasa más a las mujeres, Paz. Pues mira, yo creo que voy a empezar por la última, sí nos pasa más a las mujeres, el sentirnos tan sobrecargadas, luego pondré algún ejemplo, ¿no? Pero ese sentimiento de culpa generalmente no lo desarrollan tanto los hombres, ¿no? Tú le preguntas a un hombre, ¿te sientes culpable por viajar tanto en tu trabajo? Y te va a decir que no, que está haciendo su trabajo, y una mujer te dice que sí y llora además, y dice, me perdí la función de mi hijo. En segundo lugar, también me preguntabas, ¿que por qué pasa? Pues yo creo que pasa por lo que te pasó a ti, por no parar. Es decir, por no parar, más allá de porque no tomamos contacto de nuestras emociones, es en primer lugar porque a veces no paramos y, lo más importante, no queremos parar. No queremos parar, porque si paramos sabemos que nos vamos a encontrar con ese yo inseguro, con ese yo frágil, además os voy a compartir incluso frases, ¿no? Anónimamente, pero frases que a veces me decís, es que yo prefiero no parar y no abrir la caja de Pandora, es que como pare me voy a desbordar, el día que pare yo sé que entro en depresión y no voy a parar, es que no quiero empezar a llorar, lo decías tú, no quiero empezar a llorar, no vayas, es que no pare. Entonces, claro, si tengo ese miedo a sentirme frágil, indefensa y verme mal, ¿qué hago? Pues nada, mucho trabajo, adicción al trabajo, adicción a ser muy productiva, muy eficiente, que eso es también muy de las mujeres, el sentirnos útiles, siempre rentables y demás. ¿Y qué se convierte? Pues en mi opinión, quizás más como psicóloga, ¿no? Se convierte en una vía de escape donde tú te montas un mundo paralelo y te en mi mundo de trabajar o de no parar de apagar fuegos profesionales, más luego llegar a casa y rápidamente cumplir y estar con la rutina, pues ya está, ya tengo mi vida servida, claro. Pero hay muchas veces mira, ¿y tú en este tipo de vida eres feliz? No, es que esa pregunta no me la hagas porque ahora mismo, aquí y ahora, no me la puedo plantear porque es que miro todos los frentes que tengo que hacer. O qué es el éxito para las personas, que a veces lo hemos dicho, ¿no? Es decir, no, es que el éxito es una cosa y la felicidad es otra. Entonces,
yo creo que eso es lo que hace que muchas veces nos disociemos, nos dividamos en dos. El rol de la mujer que tiene que poder con todo, que es esa superwoman, que además quiero que los demás vean de mí que soy una mujer con éxito. En las emprendedoras nos pasa mucho, ¿no? Tengo que lidiar con todo e intentar ser muy buena en todo. Muy buena madre, muy buena hija, esposa, muy buena profesional, y no se puede. Y cuando no se puede, además, haces pues lo que hacemos, supervivencia pura, pues mi trabajo y con un poco los hijos y con carga de culpa. Con lo cual, en esos estilos de vida, si te das cuenta, como pasó un poco contigo, la palabra disfrutar no aparecía. Incluso recuerdo decirte, oye, Laura, pero tú disfrutas tu trabajo, pero tú eres feliz en él. Y es que no me da tiempo a disfrutarlo. ¿Cómo? Pero bueno, eso te parecía lujo. ¿Cómo voy a disfrutarlo? Pero mira todo lo que tengo, ¿no? Y desde ahí también luego uno piensa que es más profesional, que te están trabajando mucho, que va a tener éxito, y es todo lo contrario. Otra de las cosas también, ¿no?, me acuerdo que trabajamos es, oye, Laura, ¿y tú hacia dónde quieres ir con el club? ¿Cómo te imaginas de aquí a 5 años? ¿Qué visión tienes? Y lo mismo, pues no lo sé. O sea, es que no me da. Yo lo que sé es que aquí y ahora tengo algo muy importante, muy bonito, pero claro, que necesita el que esté yo 24/7, porque si no, no va a salir. Y lo que dices, ¿no?, que además conecta disfrutar, ¿no? Yo aparte siempre lo recuerdo, ¿eh? Yo en una de estas crisis que tuve y que ahora hablaremos de ellas, me acuerdo que bajé a Málaga porque tenía una charla aquí o algo, recoger un premio, no me acuerdo, iba en el coche con mi padre. Y mi padre le decía yo que estaba desbordada y que no veía claro lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo, ¿no? Y estaba en esa inercia metida, ¿no? En la inercia metida de hacer y de no parar. Y mi padre me dijo, es que el día que no disfrutes no merecerá la pena. Es que si no disfrutas de esto, si no eres capaz de sacar ese lado positivo y disfrutar, Laura, no merece la pena, ¿no? Y eso tanto él como tú siempre me habéis dicho. Y bueno, y paré. Solo ya el hecho de enfrentarme a esa rueda de la vida que lloré tanto, porque aparte recuerdo salir de la consulta primera, Paz, con el corazón encogido como una niña pequeña que no puede hablar, cuando como una niña pequeña no puede contarte qué le pasa. Sí, Llamé a mi hermana y es que no podía hablar ni verbalizar lo que me pasaba. Y es más, me emociono ahora, ¿no?, recordándolo. Pero ese día fue clave porque ese día paré, ese día tomé conciencia, tú siempre lo dices y siempre me lo has dicho, Laura, tienes algo muy bueno, que es que eres consciente de que necesitas cambiar o de darte cuenta de las cosas que realmente te están haciendo infeliz o que no te están ayudando a mejorar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, ese fue un camino y seguimos haciendo el camino juntas, y es más, llevamos pues eso, 4 años hablando de cosas y a lo mejor ahora las crisis son distintas, pero sigue habiéndolas. Pero sí que recuerdo, pues yo creo que fue hace 2 años o así, en la que también viví una crisis grande. Y aparte una crisis que, para que las malas madres lo visualicen, cuando de repente me ha venido una crisis de las grandes, la única salida era visualizar que cerraba el club, que lo dejaba todo. La única manera de estar tranquila para mí era acabar con todo, ¿no? Y entonces ahí Paz me tenía que ayudar mucho porque, claro, no puede ser la única salida acabar con todo cuando es un proyecto que te gusta, que te apasiona, ¿no? Porque al final ese no es el problema es otro, ¿no? Y ahí me acuerdo, acuérdate de esa conversación que tuvimos, ¿te acuerdas? En aquella cafetería en la que yo te decía, agarrada de la mano llorando, Paz, que lo dejo todo. No, ese fue el primer día que me asusté de verdad, porque sí te veía capaz. Es decir, tocaste tanta cosa y dijiste, no, era como una decisión tomada y poco más me venías a decir, he tomado ya la decisión. O sea, era un cansancio tan extremo el que tenías, era una desesperanza y el sentirte ya en una situación muy límite, la que yo creo que sentías alivio pensar que lo podías dejar. Sí, porque es un proyecto muy intenso y se juntaron muchas cosas, crecer, hacer equipo, muchas cosas. Pero ¿recuerdas qué consejo me diste en aquel momento, que realmente también, evidentemente no solo ese consejo, sino también el poner de mi parte y el tener pues una pareja corresponsable y tener unas hijas que al final te dan esa energía? Pero ¿qué consejo me darías en ese momento que me ayudó un poco a salir, Paz? Bueno, y uno de los que recuerdo era que cuando hiciste también, en esos 2 momentos vitales, hubo uno que cuando tú veías que tu vida no era como a ti te gustaba, decías, qué triste, ¿no? Hacías ese juicio de valor, qué triste. Y le digo, no, qué bonito que te hayas parado y que hayas podido venir aquí, porque siempre para ti era una negativa el ir a terapia o pedir ayuda. Entonces siempre era como, soy vulnerable, no he podido hacerlo sola y fíjate dónde estoy terminando, ¿no? Incluso como con ese miedo de que voy a terminar en una depresión y qué pasa. Y yo te decía, no, porque mira, venir a terapia o pedir ayuda en estos momentos de crisis no es de débiles o de cobardes, como piensan unas personas, y más en España, que esto de pedir ayuda, ahora lo del coach está de moda, pero terapia, sabéis que
todavía queda mucho por hacer, digo, es de valientes el poner las cosas que no te gustan encima de la mesa. Otra de las cosas que recuerdo que sí trabajé mucho contigo, como estabas tan en los demás, en ayudar a los demás por encima de ayudarte a ti, era, tienes cosas preciosas, tienes un equipo precioso, tienes un proyecto precioso, pero eres capaz de hacer un cambio y sacar lo mejor de ti antes por el compromiso de los demás que por ti misma. Es decir, que muchas veces me funcionaba contigo decir, si no lo haces por ti, hazlo por las personas que confían en ti, por la responsabilidad que tienes, por la voz que tienes también, ¿no? Pero piensa también en que todo va a estar bien cuando tú estés bien. Entonces, que no podemos hablar de un futuro del club, que no podemos hablar de nuevos objetivos, que no podemos hablar de pasos y demás hasta que tú empieces a invertir en ti misma y estar bien, ¿no? Entonces, en esa nube negra en la que te encontrabas a veces era muy difícil encontrar las cosas positivas. Estabas mucho más totería, más o un comentario negativo, me acuerdo, en redes, esa sensibilidad de querer llegar a todo, de dar respuesta a todo. No dejas de tener tu rol es muy, muy social y donde estás en redes y eres muy demandada y muy querida. Pero lo que para otros es, estás demandada, eres querida, eres buena valorada, para ti era no llego a nada y no puedo dar lo que me gustaría porque estoy asfixiada y no me da tiempo a todo, ¿no? Se puede llegar a convertir, y esto yo creo que no me pasa solo a mí, sino que se le pasa a muchísimas mujeres, y hoy se trata de poner mi caso para que se sienta identificada y podamos ayudarla. Se puede al final convertir la empatía, el exceso de empatía, en una trampa, ¿no? En una cárcel, ¿no, Paz? Claro, yo creo que es la diferencia entre empatía y simpatía. Tú eres una persona en el fondo también muy sensible, Laura, y sensible a las personas, ¿no? Y no solo tienes la capacidad de empatizar con ellos, de entiendo cómo se siente, entiendo y lo comprendo, y por eso muchas veces eres el tipo de jefa de grupo que eres, pero también la simpatía es, no solo entiendo lo que le pasa al otro, sino que también simpatizo por él. Las personas mujeres emprendedoras que además tienen equipos, que a lo mejor no son pequeños, que los hacen familias, cuesta mucho y lo sabréis. O sea, esas relaciones que son profesionales, pero que sí o sí no dejan de ser personales, porque somos equipo, porque somos, pues como una especie de pequeña familia, y entonces ahí se mezcla mucho. Y luego la responsabilidad también del cuidado, no solo del equipo del club, que tú yo creo que ahí trabajas mucho en ello, sino el cuidado de una comunidad. O sea, yo te sentí con un exceso de responsabilidad real de la comunidad. Es decir, muchas mujeres esperan cosas de mí, o yo soy una persona que representa esto, ¿cómo puedo hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y entonces ahí te vino esa responsabilidad de yo tengo que estar bien. Y en ese yo tengo que estar bien, que tenemos que estar todas bien, y siempre nos lo dices, y cuidar de nosotras mismas. ¿Cómo ayudamos, no? Porque claro, al final, en la locura del día a día y en esta crisis que encima estamos viviendo, donde ser madre profesional, cuidar las tareas doméstico-familiares, todo lo demás, ese carro tan grande que llevamos encima las mujeres, las madres, Paz, ¿dónde estamos nosotras? ¿Dónde estamos y qué consejo le darías a las malas madres para que den ese paso hacia adelante? Como tú dices, que es también valiente ponernos en primer lugar y cuidarnos más. Bueno, pues lo primero que ya se trabaja mucho es ese autocuidado. O sea, me tengo que autocuidar, pero no solo yendo al gimnasio, comiendo bien y haciendo esas cosas. Me tengo que autocuidar en la forma que tengo de hablarme a mí misma, ¿no? Ese síndrome del impostor de nunca estoy a la altura, debería comer menos, tener mejor cuerpo, estar. Entonces, esas exigencias y perfeccionismos que nos llevan a un ideal de mujer que lo único que hacen es machacarnos y no ser nosotras mismas. Otra de las cosas también es acéptate y quiérete. Un tópico, ¿no? Tal y como eres, pero abraza la vulnerabilidad. O sea, ahí recomiendo una charla de el poder de la vulnerabilidad, y es, ¿qué pasa si le muestro al mundo que soy vulnerable? Y este es un llamamiento para mí a las mujeres en general, porque, bueno, tu caso y el caso de muchas otras mujeres que veo que están en las mismas situaciones, oye, y si le gritas al mundo que eres vulnerable, que eres un ser humano, porque hay veces que digo, te voy a dar una mala noticia, y me dicen, ¿el cual? Digo, ¿estás preparada para escucharla? Y me dicen, sí, dime. Y digo, pues mira, es que eres un ser humano. Ya lo siento, pero es que no puedes programarte a ser perfecta en todo y en cada momento, porque ese tipo de personas no se saben tampoco perdonar. Entonces, acepta esa vulnerabilidad, que somos vulnerables, y también quiérete ahí y tienes autocompasión, que autocompasión es me doy pena a mí misma, ¿no? Autocompasión es que cuando no soy perfecta, no salen las cosas como a mí me gustarían, confío en mí, me quiero, ¿vale? Y espero la siguiente hacerlo mejor, pero desde el cariño y la confianza. Yo creo que no nos educan en cómo tener una buena autoestima, en cómo querernos. Siempre estamos a quién tenemos que cuidar, qué tenemos que solucionar. Y claro, bajo esa mentalidad
entonces uno se plantea, pero entonces yo en esta vida, ¿qué he venido? ¿A apagar fuegos o a intentar disfrutar? Porque está claro que hay cosas que no podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar o gestionar, o esa actitud que tenemos ante la vida, es el estar lo mejor posible con nosotras mismas y con los demás. Y hay muchas veces también que eso significa que te tienes que conocer muy bien a ti misma y hacer el ejercicio de a mí qué me da y qué me quita la felicidad. ¿Qué me da y qué me la quita? Yo no hablo de niveles energéticos de estrés y de ansiedad, me voy a algo mucho más importante, ¿no? Mi propósito en la vida, quién quiero ser yo. Porque si tú como mujer contactas con ese propósito de vida y lo que a ti en tu esencia es importante, cuando te vengan cosas difíciles y duras, o tengas que tomar decisiones, lo vas a hacer siempre desde el criterio, esto no me da la felicidad. Y ahí vamos a sacar más asertividad, esa capacidad que nos cuesta también de, oye, pues voy a renunciar, voy a decir que no, voy a poner límites, pues a lo mejor voy a coger menos negocio o menos clientes. ¿Por qué? Porque para mí también es importante estar en casa, también es importante aprender un idioma o irme al teatro. Es decir, que si tú te escuchas mucho, seguramente te asustarás, pero también te descubrirás que te apetece tener una vida y que la vida es suficientemente corta como para no estar ya haciendo lo que a ti te gustaría. Entonces, la seguridad la vas a ganar en ese autoconocimiento y ahí perderás ese miedo a decir que no a cosas o el miedo a que se enfaden contigo. Bueno, es que entre el otro y yo creo que es cuanto más me quiera, también enseño al otro que valgo y le puedo querer, pero de otra manera, no por eso le quiero menos. Qué bonito eso. Querernos a nosotras mismas por lo que somos, no por lo que los demás creen que somos o esperan que seamos. Y querernos a nosotras mismas por lo que somos y no por lo que hacemos o por lo que tenemos. Si tengo, ¿no? Aquí pues los hombres muchas veces, cuando tenga esta casa, este coche, tal, más laudo y esto. Bueno, las mujeres, cuando tenga a lo mejor este cuerpo o pierda estos kilos, cuando tenga... Es que la vida no solo se trata de tener, o cuestiónatelo si eso que ansías tanto realmente es lo que te da la felicidad. Si tú inviertes más en ser, te darás cuenta, y esto es una reflexión que he hecho yo a nivel personal, que te sobran muchas cosas. Y el COVID y la pandemia creo que nos ha ayudado a que podemos prescindir de muchas cosas y que somos capaces de, en lo esencial, ser felices. Entonces, que el día a día no sea otra vez la rueda, entrar otra vez en la rueda, los ruidos que nos están como bloqueando el contactar con esa esencia, ¿no? Porque ahora es tan importante eso del mindfulness y poder del aquí y el ahora, para que no nos perdamos de vista, pero es que somos tan fácilmente sugestionables a yo prefiero ir corriendo y no verme, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis también de esa anécdota que cuento, que en la vida que queremos ser, si eso, cuéntalo, eso me encanta. Paz un día me dice en la consulta, Paz, Laura, pero ¿tú qué eres? Bueno, primero que siempre me dice que soy como un todoterreno, porque voy gastando combustible desde las 9 de la mañana y me pasa muchísimo, Paz. Esto es una metáfora que me pasa no solo en el día, a mí me pasa mucho en la semana, ¿no? Los lunes son día de podcast y yo los lunes empiezo con una energía que parezco aquí, ¡hala! Arrolladora. Y de repente me voy desinflando, me voy apagando a lo largo de la semana y de repente llega el jueves y digo, otra vez estoy jodida. Otra vez me he dejado el combustible de toda la semana. Ya a jueves ya me queda una gotita. No puede ser, ¿verdad? Tenemos que dosificarnos, tenemos que realmente hacerlo de otra manera. Y entonces un día en la consulta me dice Paz, Laura, ¿tú qué eres? ¿Un cerdo o una gallina? Y digo, hombre, Paz, si me lo dices así. No, aparte no me dijo, ¿una cerda o una gallina? Y cuéntale a las malas madres para que lo hagan también. Bueno, pues a ver, para hacer un plato de huevos fritos con salchichas, esto requiere un intelecto muy alto, ¿qué se necesita? Los huevos y las salchichas. ¿Los huevos de dónde vienen? Las gallinas, ¿no? Y las salchichas del cerdo. Mira, uno se compromete y otro se implica. Para hacer este plato, uno se compromete y otro se implica. ¿Quién se compromete y quién se implica? Si os dais cuenta, hay diferencias entre los dos animales. Pues aquí la reflexión es que la gallina pone los huevos y se compromete. Pero es que el cerdo da mucho más, porque el cerdo puede dar salchichas, puede dar bacon, puede dar jamón, pero claro, se implica tanto que solo puede ayudar una vez, da su vida por ello. Es decir, los dos ayudan, pero uno solo puede ayudar una vez. Pero fíjate qué interesante y qué lista es la gallina. La gallina elige cuántos huevos dar y a lo mejor dice, oye, hoy te voy a dar 10 huevos, mañana te voy a dar 5, pasado 3 y el fin de semana me lo tomo libre. Es decir, no te voy a dejar sin huevos. Yo te voy a ayudar, pero yo elijo cuándo y cómo ayudarte.
yo que me conozco a mí misma, que tengo ese autoconocimiento, yo que sé cuáles son mis límites, yo que sé cuándo necesito recargar depósito como es de todoterreno, te voy a contar a ti cómo y desde dónde te puedo ayudar. Entonces, la gallina ahí se compromete porque pone cuando puede, ¿no? Y no deja de ayudar y los demás no la dejan de querer, ¿vale? ¿Cuántas veces nos hemos quemado en trabajos y hemos tenido ese burnout porque hemos tenido que, tengo que demostrar que puedo, ahora que estoy en un momento en el que tengo que demostrar que mi carrera profesional tiene que crecer, debería, tengo que... Entonces, claro, nos dejamos la vida en ello, vamos derrapando y entonces ahí es cuando nos quemamos una baja laboral, ansiedad, nos quemamos, dejamos de hablar con esa amiga que le ayudé tantísimo en su divorcio y luego yo me quemé porque además volvió con su ex. Es decir, claro, ahí sitúalo y no pienses que eres peor persona, que eso gestiona, a muchas personas me dicen, es que eso es ser mala persona. Y digo, no, al revés, es mejor que estés a lo largo de la vida de forma bien con alguien, que aparezcas y desaparezcas, porque el otro tampoco lo va a entender. Y esto es muy importante. Entonces es la intensidad claro, con la que vivimos las cosas. Y es muy importante también, incluso siendo madre, para con tus hijos y tus hijas. Quiero decir, tenemos que ayudarles y acompañarles, pero no tenemos que implicarnos dejándonos la vida y olvidándonos de nosotras mismas. Y otra cosa que quería también recordar contigo, porque nos queda, no tenemos mucho tiempo, nos gusta que estas conversaciones sean rápidas y yo te voy a tener en el podcast 1000 veces más. Es quieras. La leyenda esta que me mandaste también, otro día también de estos de crisis, me mandaste una leyenda de un monstruo que vivía en un castillo. Sí, no sé si da tiempo a contarla. Sí. Es el cuento del hombre y el dragón. Cuéntalo un poco porque eso conectaba con el hecho de que, pues eso, ¿no? De que decía yo, otra crisis más y vuelvo a la crisis, Paz, pero no habíamos aprendido ya este camino, ¿qué me está pasando, no? Y me mandaste esa leyenda. Vale, pues rápidamente, es un hombre que vivía en una aldea y estaba casado con sus hijos, tenía amigos y era muy feliz. Sin embargo, un día pensó, hay un monstruo y un dragón en lo alto de la colina. ¿Qué pasa si este monstruo nos ataca? Entonces me quedaré sin mi familia, sin mis hijos y sin mi trabajo. Así que preocupado por la situación fue a verlo. Yo que estaba dormido, quedó tranquilo. Pasaban los días, pero volví a pensar, ¿y si el dragón se despierta y nos ataca? Me quedaré sin nada. Así que corriendo subió a verlo. Y así un día tras otro. Dejó de trabajar, dejó de estar con su mujer, con sus hijos. Preocupados por la situación, llamaron a unos expertos, llamaron a los sabios. Entonces vinieron los sabios y le dijeron, bueno, este dragón no ha atacado nunca, no te preocupes. Y el buen hombre se quedó muy tranquilo. Pero al cabo de las 2-3 semanas empezó a pensar, ¿y si los sabios se han equivocado? Entonces, ¿qué hizo? Volvió a subir a ver cómo estaba el dragón. Una y otra vez. Entonces, cuento un poco para que, por si los que no conozcan este cuento, si quieren conectar. Aquí lo interesante es ver quién soy yo. Y si yo soy el protagonista y me está pasando, que una y otra vez tengo que ir a ver a ese dragón para saber cómo está, porque tengo, ¿no?, ahí cierta inquietud. Y lo segundo es quién es el dragón. Y si me come, y si ataca. Los dragones son nuestros miedos, sobre todo esos miedos que van y empiezan por ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y si se trunca mi carrera profesional? ¿Y si no consigo lo que quiero? ¿Y si mis hijos se enferman? ¿Y si? Entonces, ¿qué hacemos? Bajo esos ISIS empezamos a hacer un montón de cosas, que a veces esos ISIS no dejan de ser incluso sentimientos de culpa, ¿de acuerdo? Y es una ansiedad anticipatoria. Entonces ahí volvemos a lo mismo, ya no hay disfrute, ya vivo en el futuro, ya pongo el foco en lo que tengo que evaluar, juzgar o cambiar, no en lo que la realidad está y me brinda, ni saco lo positivo de las personas. Entonces nada me sirve, las personas no son suficientes, no lo hacen como yo, puedo ser atacada. Entonces, una de las cosas más importantes, cuando le dices a las personas, ¿y qué harías tú con el dragón? ¿Sabes lo que suelen contestar? También me lo contaste. Yo al dragón lo mataba. Y ya está. Y punto. Digo, ole. Hay otras mujeres que me dicen, yo lo cortaba, yo lo quemaba. Y entonces, claro, si tú te das cuenta, si el dragón son mis miedos y son mis pensamientos, si eso es así, si tú físicamente cogieses a ese dragón, lo pegases, lo escondieses, lo matases, lo quemases, ¿a quién lo estás haciendo? Te lo estás haciendo a ti mismo. Entonces, ojo, porque los dragones son parte de nosotras mismas, es un brazo, es una pierna, es algo que está, y a los miedos no se les controla, ni se les quema. O sea, es una forma de hacértelo a ti misma. A los miedos hay que conocerlos, hay que escucharlos, hay que abrazarlos e incluso, y aquí viene el mayor reto, hay que quererlos.
porque son parte de nosotros mismos. Y así, ¿sabéis qué pasa? Que mágicamente esos dragones se hacen más pequeñitos, cada vez más y más y más. Y que cuando aparecen, están, pero no nos asustan, porque sabemos que existen. Si yo tengo miedo a hacer el ridículo, cuando venga les saludaré, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Siéntate conmigo, que voy a empezar a trabajar o que voy ahora a hablar en público, ¿vale? Entonces, ojo, porque muchas veces la tendencia que tenemos es yo quiero olvidarme y me voy a una vida, como decíamos, de estrés. Odio esto, no debería ser así, yo no tengo que tener estos pensamientos, te estás machacando. Y para terminar, entonces, hay que dejar pasar. ¿Qué hacemos con ese dragón llamado culpa? Para las malas madres, que ya sabes que la esencia del club y por qué un día de noche de madrugada me declaré mala madre en Twitter y de ahí vino todo lo demás, fue por la dichosa culpa que siempre aparece. ¿Qué hacemos con ese dragón llamado culpa para las malas madres? Terminar con un consejo de mi querida Paz. Bueno, pues uno, abraza esa culpa porque es una parte de ti. Quiérela, algo tendrá que decirte, pero ten cuidado, es una culpa que muchas veces no es real, ¿de acuerdo? Y la culpa, yo aquí voy a compartir una cosa que a mí me ayuda. A mí no me gustaría que mis hijas viviesen con culpa. Entonces juego a como sí. Y entonces, en ese sentido, que la culpa no esté cuando no llego a todo, sino la trato de gestionar, abrazar. Sí que viene a decirme lo mala madre, persona, profesional que soy, pero de alguna manera también le digo a la culpa que termina con muchas cosas bien o que somos capaces de hacer maravillas, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que a lo mejor, más que la culpa, lo que tenemos que también es empezar a crear personajes internos más potentes, más sanos, que nos ayuden a ver partes positivas de nosotros. La culpa crece porque vamos mucho a verla y la escuchamos mucho. Vamos a ver si hay otros personajes dentro de nosotros que nos ayudan y nos dan la mano para esos momentos en los que estamos también tristes o con miedo, ¿vale? Yo espero que las malas madres que nos están escuchando se hayan enamorado igual que yo me enamoro de ti cada vez que te vuelvo a escuchar. Por mucho que me lo cuentes 1000 veces, eres un regalo para mí en mi vida y en mi camino y espero que también lo seas para muchísimas malas madres porque ha sido precioso todo lo que has contado y encima sin guión. Imagínate si tiene un guión, Paz. Ya lo borda. Pero antes de despedirte, Paz... Gracias, Laura. Gracias a ti y no me voy a emocionar. Gracias. Antes de despedirte, en cada capítulo voy a recomendar un audiolibro, un libro electrónico a mis invitadas, que gracias a la plataforma Storytel podemos hacer este podcast y estar al otro lado. Y para ti he pensado en uno que fue el primero que me escuché en Storytel, que fue Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas, que tú eres súper fan. Y yo quería preguntarte... Es que Marian me encanta, ya lo sabe Marian. Marian, te mando un beso, que sabe que soy muy fan de ella. Y antes de terminar yo quería preguntarte por eso mismo, ¿no? ¿Crees que realmente podemos hacer que nos pasen cosas buenas, Paz? Sin duda creo somos realmente la gente del cambio, aunque muchas veces creamos que no es posible cuando las cosas van mal. Cuando creamos que no es posible, juguemos a como si se pudiese. Yo creo que no hay que perder nunca la esperanza y hay que jugar a tener una actitud positiva ante la vida. Y para eso hay que poner foco en las cosas buenas y bueno, ya sabéis, lo pone mucho en el libro, ¿no? Que generaremos más serotonina, endorfinas en vez de cortisol. Entonces, todo depende de ti y tú lo que elijas hacer del día. Hoy voy a hacer del día que sea horrible y espantoso y en cada momento resetear. ¿Vale? ¿Cómo voy a hacer para que hoy sea bueno? Ha salido en un desastre. ¿Cómo voy a hacer para que las siguientes 2 horas sean buenas? Tienes que generarte experiencias buenas para ti. Y eso muchas veces hay que programarlas, hay que hacerlas. Y sobre todo no esperes a que los demás lo hagan por ti. Además, vamos a una era que es la era de los autos. Autoestima, automotivación, autoliderazgo, autogestión. No esperemos a que sean otros los que nos vengan a aplaudir, a decir que bien lo hemos hecho, otros a animar, que es muy importante por esa vulnerabilidad. Pero también, sobre todo, creo que a veces el poder está en uno mismo. Entonces, confía muchísimo que vales más de lo que tú crees y no tengas ese miedo al autoconocimiento. Pues vamos a hacer, malas madres, aquí con este gran consejo de Paz, vamos a hacer que este lunes sea un lunes muy especial, sea un lunes feliz y demos un paso hacia adelante para mandar la culpa lejos y para sentirnos malas madres pues con ese humor y esa alegría que nos caracteriza. Y yo espero que todos estos consejos que nos ha dado Paz lo hayáis apuntado y estéis disfrutando tanto como yo de este podcast. 1000 gracias, Paz. Te mando un besazo enorme. Gracias a ti, gracias por tu generosidad de compartir, que me ha hecho mucha ilusión este espacio. Precioso. 1000 gracias. Gracias a todas las que están escuchando también. Os mando un beso muy fuerte. Nos vemos pronto. Gracias, Laura. Chao. Claro que sí. Cuídate mucho. Adiós.
Pues aquí estamos Pedro y yo, casi emocionados de este podcast tan bonito y de cómo ha contado, cómo nos ha hecho esa magia paz de meternos como en la leyenda y parecer que estaba contando un cuento. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y que a todas las malas madres pues no me puedo ir sin animaros a que entréis en mi página personal storytel.com/malasmadres para ver mis recomendaciones, esta que le he hecho a Paz hoy y también el resto, y compartir, que me encanta que me mandéis vuestras recomendaciones, que ya lo estáis haciendo muchas, que yo lo iré compartiendo por stories y redes sociales. Y acordaros de que si entráis en storytel.com/malasmadres disfrutáis de la promo de este podcast, que es exclusiva de 30 días gratis para escuchar todos los audiolibros, para leer todos los libros electrónicos que hay en esta plataforma que hace posible que estemos aquí y que nos desahoguemos y hagamos terapia de la buena sin salir de casa. Os espero el próximo lunes, malas madres.